buenas noches, maestros y maestras de todo el país. Y hoy, a pedido de todos ustedes, vamos a tratar un tema muy interesante, el análisis de las producciones o actuaciones de los estudiantes en el marco del desarrollo de las experiencias de aprendizaje. Y el objetivo es brindarles orientaciones respecto justamente a ese análisis de las producciones o actuaciones de los estudiantes en el marco de lo que estamos trabajando respecto a las experiencias de aprendizaje. Muy bien, ahora vamos a presentar el bloque 2 y nos va a acompañar la especialista en la Dirección de Educación Secundaria, Zenia Guerrero, con el tema que habíamos señalado, orientaciones para el análisis de producciones y actuaciones de los estudiantes en el marco del desarrollo de las experiencias de aprendizaje en el nivel secundario. Un gusto contar con Zenia en este lugar, así es que adelante, Zenia, con tu presentación. Muy buenas noches. Gracias, Julio. Buenas noches. Voy a compartir la presentación para poder apoyar nuestras ideas. En el caso de educación secundaria, para poder analizar las producciones o actuaciones que nuestros estudiantes nos van brindando en el desarrollo de las experiencias de aprendizaje, naturalmente vamos a ver cómo es que éstas se inscriben en ellas. Recordemos que en el caso de educación secundaria, Aprendo en Casa nos está ofreciendo como recursos experiencias de aprendizaje relacionadas a competencias propias asociadas a una determinada área curricular, pero también hay experiencias de aprendizaje que vinculan o integran varias competencias de diversas áreas curriculares convocadas por una situación significativa. Entonces, en ambos casos, naturalmente, hay que valorar el desarrollo de las competencias de nuestros estudiantes. Entonces, vamos a ver algunas ideas. Por ejemplo, voy a tomar una experiencia de aprendizaje, la primera, porque es probable que el común de colegas que estamos aquí de secundaria quizás haya visto en el desarrollo de esta experiencia que se produjo en abril. Entonces, en esta experiencia que está prevista para el tercer grado y cuarto grado, denominada Promovemos la participación ciudadana responsable en diversos espacios de la escuela y comunidad, se planteó una ruta, que es una propuesta, es una de las tantas rutas que puede haber y que naturalmente, como ya ha mencionado también mi compañera, ya el profesor en el marco de la diversificación ya se determina en el colegiado la ruta más adecuada, ¿no? Yo he tratado de sintetizar aquí para poder tomar algunas ideas. En esta experiencia de aprendizaje, naturalmente se desarrolla las competencias en acción, en situación. Entonces no hay otra forma de desarrollar las competencias que no es enfrentando una situación que nos desafía. En este caso, a nuestros estudiantes se les ha planteado que en el contexto actual, la participación no solamente tiene que ver con el proceso electoral, que hay otras formas de participación democrática que ellos vivencian tanto en su comunidad como en la escuela, por diversos asuntos públicos, ¿no? De diferente interés. Entonces, se les sitúa o se les enfrenta con la situación de que no siempre hay una participación responsable, ¿no? No siempre tenemos interés por informarnos para tener una participación justamente basada en una decisión sobre información. Entonces, a ello se suma, tal cual vemos actualmente, de que a veces la participación o los espacios de participación genera la convergencia de muchas personas, por lo tanto hay aglomeraciones, ¿no? Entonces se les desafía, se les plantea como reto de qué acciones podrían ellos plantear para promover una participación igualitaria, responsable e informada. Entonces, el propósito es que ellos puedan sustentar una propuesta de acciones, ¿no? Utilizando naturalmente argumentos que van a venir desde diferentes perspectivas, ¿no? Apoyado en data matemática, en datos históricos, en datos sobre la participación, en información también sobre la transmisibilidad del SARS-CoV-2, ¿no? O del virus de COVID-19, ¿no? De tal manera que la propuesta que tengan ellos sea argumentada en estas perspectivas, ¿no? Para promover no solo la participación democrática, sino que ir consolidando la convivencia en su comunidad orientada al bien común. Entonces,
Para ello se ha pensado, es una propuesta naturalmente, que pudiera darnos cuenta de una respuesta a esta situación compleja. Notamos que la situación invita a un conjunto de competencias. Si hay problemas con la responsabilidad porque no se informa, si hay problemas porque la gente no toma en cuenta las medidas de bioseguridad, entonces fíjense que está llamándose a un conjunto de competencias. Entonces, se piensa de que podría dar cuenta del desarrollo competente de nuestros estudiantes que planteen acciones argumentadas, por ejemplo, en un discurso, ¿no? Y que puedan ser comunicadas, compartidas en distintos medios, ¿no? De tal manera que promuevan esa participación con las características que estábamos diciendo. Para ello, entonces, se ha planteado toda una ruta, que es una propuesta. Entonces, el colegiado de maestros de la institución educativa, cuando, por ejemplo, toma una experiencia de aprendizaje para analizarla y poder decir en el marco de la diversificación curricular qué es lo que vamos a plantear, entonces tiene que tener una comprensión integral de toda la experiencia de aprendizaje. No se trata que porque yo soy la profesora de ciencias sociales, entonces a ver dónde está ciencias sociales y yo fijo aquellas actividades asociadas a mi área y solamente eso veo. No, tengo que comprender la situación compleja y con todas las aristas y posibilidades, ¿no?, de actividades que van a vivenciar los estudiantes, ¿no?, como una propuesta de ruta para enfrentar este desafío. Entonces, aquí se ha planteado, por ejemplo, 4 tramos o trechos. El primero es que ya nos hemos detenido un tiempo a que los chicos comprendan la situación. Entonces, ¿cómo nos vamos a organizar ante esta pregunta, ante este reto? ¿No? Entonces, mediar para ello. Y luego un conjunto de actividades para ver cómo es realmente la participación en nuestra comunidad. Entonces, están convocadas, por ejemplo, la competencia de Convive y Participa para poder explicar cómo está siendo esa participación. Y desde la competencia de resolver problemas de gestión de datos e incertidumbre, para poder recoger data que nos sirva de evidencia, ¿no?, fidedigna, de la participación en nuestro entorno y poder procesar esa información de tal manera que nosotros podamos presentar conclusiones para luego tomar decisiones sobre qué podemos hacer. Entonces, así sería un siguiente trecho de elaboramos nuestra propuesta de acciones. Y nuevamente aparecen naturalmente convocadas estas competencias a través de actividades, ¿no? Y, por ejemplo, poder deliberar ya sobre la participación y abordar los diferentes puntos de vista, ¿no?, formas de ver esta problemática. Entonces, explicar la variación del virus, porque si bien nos estamos enfrentando a un virus, pero ahora hay una serie de variantes y los chicos necesitan comprender eso. ¿Y qué relación tiene ello con las rutas de transmisión? Y entender cómo ha sido desde otra perspectiva también la participación, por ejemplo, cuando se ha tenido que elegir a autoridades, cómo ha sido en el pasado, ¿no? ¿Qué cambios se han dado respecto de un tiempo atrás y qué tenemos que permanece en nuestros procesos de elección de autoridades ahora respecto de un tiempo anterior? ¿No? Y vamos viendo cómo entonces con estas diferentes perspectivas y data que ya tenemos, ya el estudiante vislumbra ciertas propuestas de acciones. Entonces ya podría ir elaborando un discurso argumentativo, no solamente qué está pensando, sino en qué va a basar sus argumentos de su propuesta. Luego se busca que sustente una posición también sobre la participación igualitaria, ¿no?, proponer una serie de acciones ya para la participación y finalmente poderlas compartir, ¿no? Y entonces dar pie a la competencia de oralidad para poder convencer a aquellos que le elija como destinatarios de su propuesta de acciones. Entonces, esa es un poco la idea de la propuesta. Entonces, se espera que el trabajo colegiado que antes hacíamos solo del equipo de área, si es que había más de un maestro del área, de una determinada área, ahora sea aquellos maestros de las múltiples áreas que están naturalmente convocadas por la situación significativa de aquellas competencias que están invitadas. Comprender individualmente, luego cuando nos vamos a la puesta en común, poder ya mirar. Yo creo que estas 2 actividades voy a requerir
a mis estudiantes, de acuerdo a sus necesidades, necesita primero abordar tal cosa. Entonces van, en el marco de la diversificación, adaptando de tal manera que sale una propuesta original, ¿no? Entonces, luego de ello, seguramente vamos a hacer un zoom acá en la evidencia que era la propuesta de acciones, pero no son cualquier tipo de acciones, sino que tienen que estar sostenidas o argumentadas, ¿no? Considerando la importancia de la participación en la escuela, la participación igualitaria de los actores sociales en la vida democrática del país, que considere las medidas de bioseguridad para frenar la transmisión del virus en los diferentes espacios públicos. Utilizar gráficos estadísticos como histogramas y polígonos de frecuencias y presentar conclusiones sobre la participación. Entonces, estas figuritas que yo tengo de colores acá, obviamente van a representar a distintas competencias asociadas a distintas áreas y cómo entre varias van aportando a esas condiciones que le darán vida al discurso que plantea el estudiante. Entonces, vamos a tomar esto que yo he resaltado acá de color celeste, ¿no? Vamos a suponer que yo soy la profesora de ciencia y tecnología, entonces yo he comprendido la experiencia de aprendizaje que se ha propuesto, ya lo que hemos acordado, y entonces tengo claro cómo es que desde la movilización de las competencias a mi cargo, ¿no? Las competencias científicas, va a contribuirse a resolver la situación planteada a los estudiantes. Entonces, si yo tengo que asegurar que hayan acciones argumentadas, ¿no? Que garanticen el desarrollo de las medidas de bioseguridad, entonces yo planteo criterios de evaluación. Ya Julio nos comentaba de que han abordado la semana anterior cómo se plantean los criterios, así que vamos a tomar más bien el uso de los criterios. Entonces, imaginemos que para la competencia explique el mundo físico, que es la que está invitada por la situación, se ha planteado dos criterios asociados a sus dos capacidades. Una, como explica relacionando conceptos y datos científicos que las variantes del virus SARS-CoV-2 se originan por mutación, que es un tipo de mecanismo de variabilidad genética. Y la otra parte, el otro criterio, que fundamente con evidencias científicas su posición respecto a que las medidas de bioseguridad son parte de los nuevos hábitos en todo espacio público. Entonces, estos criterios me van a permitir mirar, ¿no? Desde las competencias científicas que tengo a cargo, de la performance, de la actuación competente de mi estudiante, para poder dar vida al discurso desde esa perspectiva. Pero yo no la voy a pensar solamente desde, a ver, explica y yo aseguro solo esto. Tengo que pensar como un engranaje en el conjunto integrado en la situación compleja y por lo tanto un discurso que se va a nutrir de diferentes aspectos para poder dar una respuesta. Entonces, recordemos que, colegas, ya nos estaba diciendo también nuestra compañera, que cuando nosotros pensamos en criterios de evaluación, esto responde a qué cosa debemos buscar cuando vamos a hacer un análisis de las actuaciones o producciones, es decir, de las evidencias de nuestros estudiantes, para saber si fueron exitosos, es decir, para saber si tienen un logro esperado como nosotros estamos planteando, ¿no? O sea, la calidad de las producciones van a estar determinadas por los criterios, ¿no? Entonces, ¿cómo es que mi estudiante, cómo me imagino, cómo se va a ver la actuación competente de mi estudiante cuando haga sus acciones argumentadas para contribuir a promover la participación democrática responsable y que tenga las medidas de bioseguridad en cuenta? Entonces, ese ideal, ¿no es cierto?, ese esperado en función de que lo estoy haciendo avanzar a partir de su nivel real, eso vendrían a ser los criterios, ¿no? Entonces, ahí siempre vamos a recordar que son los que describen características de la competencia, en este caso, que queremos valorar. Por lo tanto, la competencia está estructurada en sus capacidades, ¿no?, que se están desarrollando de manera combinada y que van a dar cuenta del nivel de resolución de respuesta ante la situación que va a tener mi estudiante. Entonces, los criterios ya conocemos que se abordan, que se elaboran a partir de los estándares y los desempeños. Pero para ello tenemos que tener bastante claro en secundaria que estamos organizados por áreas, ¿no? Tener una clara comprensión todo el colegiado de maestros del enfoque por competencias y recordemos que en resumen se es competente cuando enfrentamos situaciones, ¿no?
Entonces usamos los diferentes recursos, por ejemplo, los conocimientos, pero resolviendo, ¿no?, una situación en la que se me ha puesto y me está desafiando y me está retando. Entonces es en esa acción que yo uso mis competencias, pero a la vez las desarrollo y se entiende que vamos progresando. Entonces, los criterios básicamente que están relacionados a las capacidades que conforman la competencia, ¿qué cosa vamos nosotros a tener en cuenta de ellas, no? Eso que yo me he dado cuenta del nivel real, dónde están y a dónde los voy a ir haciendo progresar, hacia dónde voy a llegar, como decía nuestra compañera. Entonces, tiene algo que debe progresar. Eso es revelador, eso es importante. No solamente lo que es fácil de ver, ¿no? Entonces, explica, pero ¿qué es eso que le da el plus y que le hace progresar? Entonces, hay siempre una pregunta que nos hacen, ¿por qué tenemos que hacer criterios? Porque en un enfoque por competencias, las situaciones, ¿no es cierto?, son abiertas. El reto es abierto. Por lo tanto, las respuestas van a ser múltiples. Entonces, como son respuestas abiertas, tenemos que tener un referente que nos permita orientar, ¿no?, la actuación competente de nuestros estudiantes. Por eso es que los criterios se convierten en una guía, no solamente para analizar una evidencia, sino para saber qué se espera de mí, ¿no?, desde un inicio. Cómo yo voy modulando, cómo voy adaptando mis estrategias de aprendizaje, cómo me voy autorregulando, ¿no?, cómo voy desarrollando esto para ir configurando esas características expresadas en los criterios de evaluación. Entonces, una vez que yo tengo los criterios, de los criterios recordemos que podemos ir al instrumento, en este caso, para analizar las evidencias, las producciones o actuaciones. Entonces, una vez que yo tengo ya formulados mis criterios en base a los estándares y a los desempeños, entonces, recuerden que es lo que yo espero del actuar competente. Por lo tanto, esa es la caracterización del logro esperado, utilizando las escalas de nuestro currículo nacional. Entonces, si ese es el logro esperado, a partir de allí yo hago una variabilidad en estos niveles que he decidido, en este caso son 4 porque coinciden con nuestra escala y por lo tanto me facilita la valoración. Entonces, a partir de allí es que yo hago la gradualidad, siempre con lo revelador e importante, ¿no?, de lo que progresa. Entonces, por ejemplo, explica relacionando los conceptos y datos científicos que las variantes del virus SARS-CoV-2 se originan por mutación, que es un tipo de mecanismo de variabilidad genética. Y el otro que fundamenta con evidencia científica su posición respecto a que las medidas de bioseguridad son parte de los nuevos hábitos. Por ejemplo, recuerde que para el logro destacado puede ser que haya una progresión, una actuación más compleja en todos los aspectos o en algunos de ellos, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, es cuando en la calidad de la fundamentación no solamente menciona toma como referencia la evidencia, sino que da ejemplos concretos, ¿no?, que cita acá de su entorno respecto de las medidas de bioseguridad. ¿Y por qué eso sí marca la diferencia para un logro destacado? Porque recuerden que el reto es que sepa que eso es parte y argumente para convencer que eso es parte de los nuevos hábitos en los espacios públicos en el contexto que estamos viviendo. En proceso, el estudiante, recordemos que en proceso es cuando está próximo al esperado, entonces hace la fundamentación, logra hacer estos procesos, pero no necesariamente basada en evidencia científica, ¿no? Y en las explicaciones utiliza algún concepto científico respecto a que las variantes de los virus se originan por mutación. Y podemos decir que habría un progreso mínimo, nos imaginamos que hay un progreso mínimo, recuerde que este es a priori. De repente cuando el estudiante solo sabe que, bueno, el virus se reproduce y uno le pregunta, ¿y cómo podemos frenar el contagio? Y el estudiante va diciendo, solamente menciona algunas medidas. Entonces, pero no está progresando lo suficiente como para decir ese ideal que corresponde a su ciclo grado, ¿no? Entonces, es un poco la idea, muy, muy somera, a modo de recordación, de cómo podemos plantear desde los criterios hasta, en este caso, una rúbrica de la competencia explica el mundo físico, basada en conocimientos sobre los seres vivos, biodiversidad, tierra y universo. Y la gradualidad en función de lo relevante que queremos que progrese. Hemos dicho que
los criterios de evaluación en las experiencias de aprendizaje, en este enfoque por competencias y el enfoque formativo de la evaluación, me tienen que permitir saber desde el inicio en que se me presenta la situación, ¿no? ¿Qué se espera? ¿Cómo es la calidad de mi actuación que se espera? Si yo voy a hacer acciones argumentadas, o sea, ¿cómo tiene que ser cuando yo hago explicaciones científicas? O sea, ¿cómo me imagino la calidad que mi maestro va a esperar para decirme está bien, ¿no? Entonces, en el proceso, en los tramos, en el desarrollo de las actividades de esta ruta que, por ejemplo, se ha planteado, la idea es que me permita que las acciones que voy haciendo vayan teniendo esas características. Entonces, esas características están allí para guiarme. Entonces, van a apoyar esas actividades más pequeñas que vamos haciendo para ir estructurando o configurando esa actuación deseada, ¿no? Y finalmente, cuando ya tenemos configurada la evidencia, ¿no? Final, ¿no? De la experiencia de aprendizaje para poder dar cuenta, ¿no? Cómo es que la competencia sí ha tomado estas características que habíamos esperado. Bien, entonces las evidencias o las producciones o actuaciones siempre se determinan, se planifican, por lo tanto siempre tienen que darse a conocer. La primera actividad tiene que ser para comprender la situación. Parte de la actuación competente, según nuestro currículo nacional, implica comprender la situación que tengo que enfrentar y entonces me dice, uy, esto me recuerda a, entonces voy movilizando mis recursos, que yo tengo mis estrategias, mis propias explicaciones, cómo suelo actuar ante situaciones como estas, pero habrá eso que no me alcanza. Eso que no me alcanza es lo que voy a conseguir, voy a ir desarrollando. Y entonces me voy a plantear metas. Y tiene que ver mucho la competencia, gestiona tu aprendizaje de manera autónoma. Entonces, por eso es importante plantear no solamente el propósito y la evidencia, sino los criterios y un tanto conversados. Cuando nosotros decimos, vamos a compartir, la idea no es que ahí se los enviamos y acuérdate que están los criterios. La idea, colegas, es que generemos espacio, de repente cuando estamos haciendo en el WhatsApp, la interacción con nuestros estudiantes, ¿no? En la reunión con nuestros estudiantes, preguntas, por ejemplo, o consignas que le lleve a focalizar y a leer y a conversar sobre los criterios de evaluación que estamos pensando, y de repente ellos podrían decir, ¿y por qué no es lo otro? Y puedan ir proponiendo. Recordemos que en secundaria los chicos ya pueden ir avanzando hacia esos niveles. Entonces, la idea es también poder indicar acá con esta gráfica cuando yo recojo las evidencias. Las evidencias se van generando en la mediación, en el acompañamiento, ¿no? Entonces, y uno se va dando cuenta si los chicos van comprendiendo, si van explicando, si van dándose cuenta qué conceptos relacionan, etcétera, por ejemplo, poniendo el foco en esta competencia de explica. Y entonces, yo en el camino voy viendo qué recursos se está utilizando y qué no está yendo bien para intervenir retroalimentando oportunamente, ¿no es cierto? Entonces, para eso me sirven esas actuaciones más chicas. Entonces, de repente, en todo el tramo, yo ya voy recogiendo evidencias acá que ya me van dando cuenta, va configurando y me van haciendo prever qué necesito enfatizar, qué necesito variar de mi enseñanza, etc. Y bueno, al final también tenemos ya las actuaciones que hemos dicho que es para obtener la evidencia final con esas características. Recordemos que la evidencia va a tener estas características, ¿no? Otras condiciones que habíamos dicho, ¿no? Son acciones, una propuesta de acciones argumentadas en un discurso que tenga en cuenta todo esto. Entre ellas, que considere las medidas de bioseguridad, que utilice información gráfica estadística, que considere la importancia de una participación igualitaria de todos los actores sociales, la participación de la escuela y la comunidad. Entonces, desde esa perspectiva, ya estamos al final y recordemos que en esta experiencia, los profesores, ¿no? han visto, qué actividades son claves y cómo van aportando a esa construcción. Cuando en esta se ofrece que comunicación va a configurar el discurso, ¿no es cierto? Va a configurar el discurso, entonces se entiende que con el maestro o la maestra de comunicación va a terminar la evidencia, la va a recibir. Entonces, ¿pero quién la evalúa? Todos.
porque en esa actuación compleja, como es dar un discurso con todos esos aspectos que hemos mencionado, entonces yo debo encontrar mi competencia, ¿no? Debo encontrar la actuación competente desde la parte científica, por ejemplo. Entonces, la puede compartir y cada profesor, obviamente, desde los criterios de evaluación, los va a analizar. Yo tengo acá el discurso que me ha compartido la colega de comunicación, ya sea grabada, escrita, en audio, en vídeo, ¿no? Entonces, acá estamos todos los profesores que promovemos ese conjunto de competencias. Con nuestros propios criterios de evaluación de esa competencia es lo que yo voy a mirar el discurso en su integralidad, ¿no? Entonces, a ver, en este discurso, ¿dónde miro la actuación competente de la competencia convive, de la competencia gestiona datos, de la competencia explica el mundo físico, de interpretaciones históricas, de las competencias de escritura y de oralidad? Entonces, acá tenemos un ejemplo muy breve. Por ejemplo, la evidencia de Gerald, de tercer grado de secundaria, que alcanza a su maestra. Esta evidencia que tenemos acá está en el camino, no es la evidencia final todavía. Recuerden que es una gran evidencia que es el discurso y que ahí también yo espero ver la competencia científica. Entonces, previo a ello, entonces hemos trabajado, hemos desarrollado actividades y hemos ido planteando consignas, preguntas, etcétera, que le permitan ir armando sus explicaciones y argumentos. Entonces, esta es auténtica, por eso está así. Aquí notamos que en el oro esperado es que relacione conceptos científicos y el estudiante empieza a decir, por ejemplo, el comportamiento actual del coronavirus SARS-CoV-2 en cuanto a su variabilidad es que necesita evolucionar para adaptarse al ambiente en donde habitan, además de poder lograr infectar a un ser vivo sin ser eliminado por las defensas inmunológicas del ser vivo. Fíjense cuántos conceptos está cruzando acá. Evolución, adaptación, ambiente, defensa inmunológica, etcétera, y los está relacionando para construir una explicación. Sin embargo, dice, en la minoría de veces las mutaciones se dan a causa de errores que se está explicando por qué ocurren las mutaciones. Y esto puede ser crucial para su propagación. Entonces, está explicando aquello y yo aquí he marcado, he sombreado en la rúbrica que sí puede hacer Gerald. Entonces, para poder hacer el análisis de evidencia, lo que usamos es la comparación respecto de lo que yo veo que puede hacer, ¿no? Contrastado con los criterios. Y así el estudiante entonces plantea una propuesta y dice, en cuanto a su ruta de transmisión, la principal forma es por aerosoles emitidos por una persona infectada. Y estos pueden quedar suspendidos en el aire y si una persona que esté a menos de 2 metros de distancia inhala este aire, junto con los aerosoles, efectivamente se contagia. Por ello se propone mantener ambientes ventilados, usar doble mascarilla, protector facial, mantener distancia social y los argumentos son los siguientes. Estas medidas, lo que pasa es que las medidas de bioseguridad que ordenó el gobierno son efectivas al contacto directo de las gotas, pero no de los aerosoles. En cambio, la superpropagación del SARS-CoV-2 debido a los ambientes con poca ventilación, debido a la falta de ventilación, de circulación del aire, hace que los aerosoles traspasen la mascarilla. Por eso se debe usar doble mascarilla y sigue su argumentación. Entonces se dan cuenta cómo vamos hallando, y acá también está subrayado, y es sombreado de celeste, justamente para que tengamos en cuenta los criterios, cómo voy hallando por contraste la actuación que yo estaba buscando y que las actividades me permitieron construir. Así tenemos, por ejemplo, que esta es una evidencia previa, pero yo quiero ver entonces que a partir de ello yo retroalimento a mi estudiante, ¿no es cierto? A partir de ello yo puedo hacer preguntas, por ejemplo, Gerald, has logrado explicar relacionando varios conceptos importantes como variabilidad y mutación. ¿De qué otra manera podría originarse variantes del SARS-CoV-2? ¿Por qué lo medio así con preguntas? Porque fíjense que esto que no he marcado de amarillo es lo que no estoy viendo que Gerald está evidenciando. Entonces le hago preguntas que lo guíen para que se dé cuenta de esa relación y le digo luego que integre esas respuestas a sus argumentos. Así, cuando yo tenga una evidencia integrada, la evidencia final, cada maestro está haciendo lo mismo.
¿no es cierto? Cada maestro está haciendo lo mismo cuando yo tengo el discurso. Por lo tanto, vamos a retroalimentar. Yo no es que recibo la evidencia y entonces comienzo a valorar y ya coloco una asignación de un determinado nivel de logro. No, hago ese contraste y retroalimento. Entonces, nosotros seguramente para ir terminando, vamos a encontrar de que una vez que hemos retroalimentado, esto pertenece a otro estudiante, a una chica, nosotros vamos a tener que, miren cómo en ese discurso faltaba la parte de la competencia científica, no se veía. Entonces, aquí la estudiante está ensayando. Por ejemplo, dice, ¿no? Por el lado de la ciencia, nos demuestra que para tener una participación activa tenemos que protegernos, ya que los virus cambian constantemente. Ahora tenemos que usar doble mascarilla por los aerosoles que se transmiten a través del aire. También no estar en ambientes cerrados, ya que los virus pueden durar hasta 3 horas allí. Por eso hay que cuidarnos cuando participamos, porque el virus está por todo lado. Esto que ha mejorado porque la profesora le dio tiempo para que lo haga. Miren cómo llega el mensaje al WhatsApp. Profe, tiene razón, voy a complementar mi exposición. A eso le llama discurso. ¿Estará bien para integrarlo a mi discurso? Entonces, miren, esto no podríamos recibirlo y pasar de largo. Tenemos que volver a analizar la evidencia para ver si mejoró, ¿no es cierto? Y entonces luego poder brindar ya un juicio de valor respecto a los criterios. Y así vamos a encontrar, por ejemplo, este es de otro estudiante, que no vamos a analizar todos, solamente les voy a comentar acá. Se ha hecho una transcripción del vídeo y el estudiante comienza a decir, miren, este es un discurso que integra todas las competencias, empieza a decir, ustedes se preguntarán qué es la participación democrática, algunos dirán que yo sé, entonces hace una apelación a los datos que recogió de su escuela en su encuesta de matemática y él concluye que los hombres participan más que las mujeres, pero que no participan tanto en la comunidad, sino más participan en el espacio de la escuela, ya sea como padres de familia o como estudiantes. Y él plantea una pregunta que desafía a las chicas. ¿Por qué si ustedes desde 1900 y tanto ya tienen el derecho a la participación, por qué no están aprovechándola totalmente? ¿Qué cosa les está impidiendo? Eso dice en su discurso. Y comienza a dar una serie de argumentos. Luego pasa y dice de que, como saben, hay varios espacios de participación, pero el más destacado en este caso serían las elecciones, dice en esa época el estudiante, ¿no? Pero debemos recordar que estamos viviendo una situación de pandemia y eso implica que podemos contagiarnos y empieza a decir toda la ruta de transmisión y los argumentos de los flujos de aire centrado en los aerosoles. Miren que no está centrada, se centra un poco en el lavado de manos, pero más en los aerosoles. Y entonces la maestra siente que el estudiante ha progresado porque está basado en argumentos mucho más complejos y a la luz de las nuevas evidencias científicas que por el proceso de diversificación la maestra también ha puesto en mesa, ha entregado a los estudiantes para que ellos procesan y puedan argumentar. Entonces, aquí este estudiante seguramente, ¿cómo podemos hacer el análisis y la valoración? Fijándome en lo que puede hacer respecto de la competencia explica. Y así como en la anterior vez, voy sombreando y a partir de allí voy retroalimentando para que mi estudiante vuelva a hacer y complete su evidencia final. Puede ocurrir, colegas, para terminar ahora sí, puede ocurrir que en este caso la maestra, como ha seguido todo el proceso, ve que en el discurso final de Daniel no está las variaciones genéticas dentro de sus argumentos. Pero recuerda que en el camino, en ese proceso, sí había dado una explicación. Entonces, eso nos sirve para decir, probablemente eso no fue importante para el estudiante para seleccionar para su discurso. ¿Cómo lo retroalimentaría? Con una pregunta, seguro, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta que hay otras evidencias que nos van diciendo que puede explicar completo, pero ¿por qué no lo está considerando? Entonces allí entramos a tallar a una retroalimentación, como ustedes pueden ver, no genérica, sino específica a la necesidad. Y para terminar, las ideas fuerza de esta pequeña presentación es que es necesario que cuando abordamos una experiencia de aprendizaje, sobre todo integrada, todos comprendamos toda la experiencia, ¿no? Y veamos cómo va a contribuir la que está explicando. Mediar la comprensión de la situación, compartir los criterios, usarlos frecuentemente y retroalimentar en el proceso luego de analizar la evidencia final y nuevamente volverla a analizar. Bien, entonces acá hay algunas ideas, ahí se va a quedar el PPT,
de repente Julio, para que puedan los colegas hacer las preguntas. Muchas gracias.